Lindsay Birkbeck tenía 47 años y era una mujer que vivía en Accrington, Inglaterra. Ella amaba salir a caminar y correr para mantenerse saludable, así que el 12 de agosto del 2019 salió de su casa alrededor de las 4 de la tarde antes que su hija Sarah y su novio llegaran a visitarla 2 horas después. Lindsay se dirigió a una zona boscosa de la ciudad destinada para caminar llamada The Coppice. Lindsay ya conocía este lugar ya que ella lo frecuentaba, por lo que no se preocupó y siguió su camino. Al mismo tiempo que Lindsay se dirigía a ese lugar, una mujer llamada Zoe también caminaba rumbo a ese parque, disfrutando de esa bonita tarde. Pero de pronto vio a un hombre con un suéter con capucha negro y pantalones oscuros, y ella se preocupó inmediatamente ya que este hombre estaba actuando extraño mientras caminaba hacia ella. Zoe sintió que este hombre la perseguía y cada vez estaba más cerca, por lo que en un momento dado se echó a correr para alejarse de este individuo. Zoe corrió hasta que encontró una pareja en el camino y se unió a ellos, y ese hombre misterioso desapareció. Zoe no se imaginaría que esa maniobra le había salvado la vida. Y es que este misterioso hombre se había quedado en ese parque. Él se había escondido y esperado a que alguien más pasara. Justamente Lindsay acababa de entrar a ese parque. Alrededor de las 4:30, el celular de Lindsay dejó de trabajar. No entraban ni salían llamadas ni mensajes. A las 6 de la tarde, la hija de Lindsay, Sarah, y su novio llegaron y tocaron la puerta, pero nadie les abría. El carro de Lindsay seguía en el garaje. Ese día Sarah se había olvidado de la llave que ella tenía en caso de emergencia, por lo que no había manera de entrar. A las 6:30 de esa tarde, unas cámaras de seguridad captaron a un joven saliendo del parque Coppice. Este era el mismo joven que Zoe había visto siguiéndola horas antes. Diferentes cámaras de seguridad lo captaron. Él llevaba un suéter sin camisa adentro, sus pantalones parecían estar mojados a la altura de las rodillas, y por las próximas 2 horas las cámaras lo captaron yendo y viniendo del parque en 2 ocasiones. Y a las 8:28 de esa noche fue visto otra vez llevando un basurero azul, caminando en dirección al cementerio local. Por otro lado, Sarah le mandó muchos mensajes a su madre, la llamaba a cada hora que pasaba, pero la preocupación aumentaba aún más, ya que su madre siempre estaba pendiente al celular, y ese día algo extraño estaba pasando. A las 11:45 de la noche, Sarah y su padre Tim llegaron a la casa con una llave de repuesto. Al entrar no vieron nada fuera de lo normal, excepto que no había rastro de Lindsay. Al día siguiente, 13 de agosto de ese 2019, justamente al mediodía, el ex esposo de Lindsay, llamado Tim Birkbeck, informó a la policía sobre su desaparición. Tim y Lindsay se habían conocido hace más de 20 años en un bar, y desde ese momento fueron inseparables. 3 años después de comenzar su noviazgo, se casaron y tuvieron a sus 2 hijos, Steven y Sarah. Lindsay trabajaba como maestra de educación especial para niños. Ese era el trabajo de sus sueños, el cual ella amaba. Pero su vida privada con los años fue en decadencia, ya que su relación con su esposo no era la misma, y después de 20 años de matrimonio decidieron divorciarse. El 13 de agosto, muchos vecinos, voluntarios y amigos se reunieron en el parque Coppice con la intención de buscarla, y así entre policías, perros, drones y voluntarios la buscaron por días. La policía obtuvo lo que serían los últimos momentos de Lindsay grabados en cámaras de seguridad camino al parque.
El 24 de agosto, Morgan Parkinson caminaba por el cementerio local cuando de repente su perro corrió hasta un bulto de ramas y hojas. Cuando Morgan se acercó, se paró en el bulto, pero al hacerlo sintió que algo blando estaba abajo y que despedía un olor nauseabundo. Al descubrir el bulto, notó un cuerpo desnudo en estado de descomposición. La policía hizo el levantamiento y en efecto era Lindsay Birbeck, que estaba envuelta en plástico y puesta en una fosa no muy profunda cubierta con hojas y ramas secas. La autopsia reveló que Lindsay tenía su pierna derecha cortada como si hubieran intentado desmembrarla. Este corte había sido con una especie de serrucho o de cegueta. Su cuello también estaba fracturado y encontraron rastros de ADN en las uñas de Lindsay. Este ADN era un ADN de una persona que no estaba en la base de datos policiales. En ese lugar también se encontró una cegueta, un par de guantes verdes. Los guantes tenían sangre de Lindsay y al interior de estos mismos había un ADN desconocido. También se encontró un par de tenis que le pertenecían a Lindsay. Esos tenis los encontraron en una bolsa plástica azul. Extrañamente, la suela de estos tenis había sido cortada y tirada en el basurero del cementerio. También se encontró un bote de basura azul que tenía rastros de ADN de Lindsay. La primera persona investigada fue Tim Birbeck, al ser el ex esposo, pero poco después la policía pudo corroborar su coartada y fue descartado de la investigación. Con la ayuda de las cámaras de seguridad cercanas a ese cementerio, pudieron dar con un adolescente de 16 años llamado Rocky Marcian Price, quien fue identificado como la persona que estaba llevando el contenedor azul al cementerio. Este adolescente vivía junto a sus padres y 5 hermanos en una granja de esa ciudad. Como cualquier adolescente, Rocky jugaba videojuegos y ayudaba en la granja a sus padres. Rocky había sido diagnosticado con un espectro autista que le impedía relacionarse y hablar normalmente, por lo que también asistía a una escuela dedicada para estudiantes con necesidades especiales. Sus profesores lo describen como un joven callado y casi no verbal. Nunca estuvo involucrado en agresiones ni tampoco lo habían visto enojarse. Él era un chico que no mostraba sus emociones. Rocky no conocía a Lindsay a pesar de vivir a tan solo 3 minutos de distancia. Lindsay y él nunca se habían visto antes. El ataque fue sin ninguna razón aparente. Los padres de Rocky lo entregaron a la policía después de ver en las noticias las imágenes de seguridad. Aunque sus padres decían que su hijo no pudo haber sido el responsable, decidieron entregarlo a las autoridades y así esclarecer este hecho. Al principio, Rocky negó ser el asesino, más bien dijo que una persona extraña le había ofrecido dinero para desechar el cuerpo de Lindsay. La policía nunca encontró a ese hombre, ni tampoco se pudo ver a alguien extraño interactuando con este jovencito durante el día de los hechos. Ya era enero del año 2020 cuando Rocky fue a juicio por este delito. Él mantuvo siempre su versión de que él solo se había deshecho del cuerpo, mas no había asesinado a Lindsay. Pero la evidencia recuperada más la investigación de las autoridades fueron suficientes para que el jurado se tomara tan solo 3 horas en deliberar. Pero antes que el jurado diera su veredicto, una nueva evidencia salió a la luz. Eran unas grabaciones de un supuesto hombre extraño que los abogados defensores de Rocky decían que era el mismo hombre que le había ofrecido dinero a Rocky para deshacerse del cuerpo, por lo que el juez determinó que el juicio se
iba a detener para que los abogados defensores de Rocky pudieran investigar más a profundidad. Pero después se supo que no existía ningún otro hombre que supuestamente le había pagado a Rocky por haberse deshecho del cuerpo de Lindsay. Así que se volvió a elegir un nuevo jurado. Esta vez el jurado entregó el veredicto después de 4 horas. Rocky fue encontrado culpable y fue sentenciado a una máxima de cadena perpetua con un mínimo de 16 años, lo que quiere decir que después de 16 años cumplidos en la cárcel, él puede ser elegible para pedir la libertad condicional. Y este fue el caso de hoy. Si les pareció interesante, le pueden dar like, puede comentar y compartirlo, y sobre todo suscribirse al canal para que no se pierdan los siguientes casos. Pero sin nada más que hablar, yo me paso a despedir. Nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.